Variabilidad genética. Se denomina variabilidad genética a los cambios que se registran en los genes de una especie o de una población. Las fuentes que originan la variabilidad genética son mutaciones, recombinación genética en los eucariontes y procariontes y el flujo génico. Mutaciones. Las mutaciones son aquellas alteraciones en la secuencia del ADN. Existen diferentes tipos de mutaciones, como las mutaciones puntuales. Estas consisten en la sustitución de un nucleótido por otro y afecta solamente a un par de bases. Dependiendo de la adición o sustracción del nucleótido que ocurre en la secuencia del ADN, provocando un corrimiento de lectura, con ello la creación de una nueva proteína. Las transiciones son el cambio de una purina por otra purina, o bien el cambio de una pirimidina por otra pirimidina. Las transversiones son el cambio de una purina por una pirimidina o el cambio de una pirimidina por una purina. Las mutaciones silenciosas son las sustituciones que no causan ningún cambio en el aminoácido que codifica el codón afectado. En las mutaciones sin sentido, que son las sustituciones que crean un codón de stop ocasionando que la cadena sea más corta. En las mutaciones de sentido erróneo, son aquellas sustituciones en las bases y generan un cambio en el aminoácido. Esto ocasiona una alteración en la funcionalidad de la proteína codificada originalmente. Otro tipo de mutaciones son las cromosómicas estructurales. Estas producen rupturas espontáneamente. Algunas enzimas tratan de reparar y reunir los segmentos, pero como a veces llegan a faltar, causan deleciones, duplicaciones e inversiones. Las deleciones producen la ausencia de uno de los alelos que determine efectos funcionales variados. Las duplicaciones producen un exceso de material genético. Las inversiones, que son aquellas en las que se invierte la parte del cromosoma, y la translocación, que es cuando dos cromosomas no homólogos intercambian segmentos. Otro tipo de mutación son las cromosómicas numéricas, que son aquellas que se tiene una alteración en el número de cromosomas. Pueden ser euploidías o aneuploidías. La aneuploidía es cuando la mutación afecta al número de juegos completos de cromosomas con relación al número normal de cromosomas de la especie. Poliploidía si presentan más de 2 juegos. Pero no solo las mutaciones dan origen a la variabilidad, tenemos también el más importante, que es la recombinación genética en los eucariontes, que crean nuevas combinaciones genéticas y tienen lugar durante la reproducción sexual. Como producto se obtiene la distribución independiente de los cromosomas durante la meiosis, el entrecruzamiento que conduce a la recombinación de los cromosomas paterno y materno durante la meiosis, y la combinación al azar de los genomas parentales en la fecundación. Y la recombinación genética en procariontes, que es el resultado de la interacción del genoma de una célula con una muestra más pequeña de genes provenientes de otra célula. Y por último tenemos el flujo génico, también llamado migración. Es cualquier desplazamiento de genes desde una población hasta otra. El flujo génico incluye multitud de tipos de sucesos diferentes, como el polen, que es transportado por el aire hasta el nuevo destino, o las personas que se trasladan a una ciudad o país. Si unos genes son transportados hasta una población donde esos genes no existían previamente, el flujo génico puede ser una fuente muy importante de variabilidad genética. En el gráfico de abajo, el gen para la coloración marrón se traslada de una población a otra. La migración hacia o desde una población puede ser responsable de importantes cambios en las frecuencias del acervo genético. El acervo genético se refiere al número de individuos con un rasgo particular. La inmigración puede resultar en la introducción del nuevo material genético al acervo genético establecido de una especie o población particular, y a la inversa, la inmigración provoca una pérdida de material genético. Hay un número de factores que afectan al ritmo del flujo génico entre poblaciones diferentes. Uno de los factores más significativos es la movilidad, y los animales tienden a ser más movibles que las plantas. Una mayor movilidad tiende a darle más potencial migratorio a un individuo.